1. La casa de los cirios. Buenas noches. No quiero mencionar mi nombre porque te voy a contar la historia y desgracias ocurridas a una familia que nosotros conocíamos bien. Por consiguiente, tampoco mencionaré sus nombres. Hasta los 24 años estuve viviendo en un poblado del estado de Sinaloa. Allá las casas son grandes y la gente tiene dinero. Estas personas de las que te voy a hablar tenían su casa mirando hacia un jardín enorme. Se supone que la casa se la compraron a una persona que tenía muchas propiedades y que supuestamente estaba en el negocio de las drogas. Le dicen la casa de los cirios porque los primeros que vivieron en ella seguido encendían cirios que dejaban encendidos por las noches en los balcones y en las recámaras que daban a la calle. Pensar en los negocios turbios, los desfiguros, las crueldades y todo eso que tuvo que suceder en ese lugar para que la casa tuviera esa vibra tan pesada me provoca escalofríos. Era muy bien sabido que en esa casa espantaban. La gente lo sabía aunque no tuvieran ninguna clase de relación con la familia. Mi hermana de hecho cuenta que antes de que llegaran a vivir los últimos dueños de esa propiedad, una vez pasó caminando por ahí. Según ella, era muy de madrugada. Se suponía que se iba a quedar a dormir con una amiga, pero se pelearon y ella decidió regresarse a casa. Cuando pasó caminando por la casa de los cirios, notó que había alguien asomándose del balcón más cercano a la calle. No debería haber nadie ahí. En las rejas había candados, además de una lona que anunciaba que la casa estaba en venta. Algo que volvía tétrica la escena era que no solo en toda la casa, sino en la propiedad entera, las luces se encontraban apagadas. Esa persona le gritó a mi hermana para llamar su atención a pesar de que ella miraba en dirección del balcón. Le estaba pidiendo ayuda diciendo que la tenían secuestrada. Mi hermana al instante se perturbó, dice que se le aceleró el corazón y sintió escalofrío en toda la espalda al mismo tiempo. Sabía que no había nadie, pero también sabía que en ese lugar ocurrían cosas gracias a las cosas que en ese lugar ocurrieron unos años atrás. Su voz se escuchaba de mujer, pero no se veía que moviera la boca, ni siquiera se le distinguía un rostro. Dice mi hermana que ha sido una de las cosas más espantosas que ha tenido la desgracia de ver en toda su vida. De pronto se vio un fuerte destello en la sala y se escuchó un balazo. De un momento a otro la mujer ya no estaba en el balcón. La ventana se hallaba cerrada y toda, absolutamente toda la propiedad en silencio. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué alguien en su sano juicio decidiría comprar esa casa y habitarla? La última dueña decía que de repente las recámaras se ponían frías, que había gritos que salían de las partes oscuras de la planta baja. La primera vez dicen que no había pasado mucho tiempo de haber llegado. Muchas de las cosas de la mudanza todavía estaban amontonadas en la cocina, algunas en cajas, otras en bolsas. Justo en la esquina donde se encontraban apiladas había una buena mancha de oscuridad, ya que los anteriores dueños no dejaron ni una sola lámpara y al momento solo habían logrado instalar unos cuantos focos. De las penumbras salió un grito repentino. Estaba la señora y sus dos hijos, quienes se acercaron inmediatamente a ver. Era obvio que tenían miedo, pero también compartían el espíritu valiente de su padre de proteger y enfrentar. Quitaron cajas, movieron muebles, pero no encontraron a eso que había proferido el horrible grito. Esa fue la primera vez en que, según ellos, se convencieron de que en esa casa asustaban. En otra ocasión les marcaron de madrugada para decirles que había un intruso en la casa. Ni siquiera he comenzado a contarte la historia, pero quiero que sepas que de todo esto vale la pena enterarse.
La señora había bajado a la sala por un vaso de agua cuando timbró el aparato. Ella contó que le pasó por la cabeza la idea de solo descolgar y volver a colgar para deshacerse de la llamada, pues coincidirás conmigo de que era muy temprano, pero entonces le vino al pensamiento que generalmente quien te marca de madrugada es porque va a darte una mala noticia. ¿Me querías colgar? A la dueña se le puso toda la piel de gallina. ¿Quién habla? Hay un intruso en tu casa. La señora se despegó el auricular con la intención de terminar la llamada, pero entonces escuchó que la voz en el teléfono le dijo: si me cuelgas, jamás sabrás dónde se esconde. ¿Quién habla? Te estoy diciendo que hay un intruso en tu casa. ¿No te gustaría saber dónde está escondido? Entonces la mujer dijo que más allá de la cocina, en un pequeño patio donde estaba la lavadora y había un pequeño cuartito de herramientas, se escuchó que corrieron el pasador y luego lentamente abrieron la puerta. Ya salió, ahora te toca esconderte a ti. La señora subió corriendo las escaleras sintiendo en todo momento que alguien venía tras de ella, tan solo a unos pasos de alcanzarla. Por la mañana discutió con su esposo la posibilidad de irse de la casa, pero la respuesta fue la misma que ella pensó que el señor le iba a dar. Y luego, ¿a dónde nos vamos a vivir? Tuvieron que aprender a vivir con ello. Algo raro es que los muchachos decían que ese ambiente les fascinaba, no sabían lo que estaba por ocurrir. La señora contó que a veces en la casa se cerraban todas las puertas al mismo tiempo. De madrugada se oía que jugaban con los trastes y los hacían rodar en el suelo. También jugaban muy seguido con los espejos. A veces se escuchaba como si alguien tamborileara los dedos en ellos, luego los descolgaban de la pared o los cambiaban de lugar. A veces prendían la campana de extracción, encendían las hornillas de la estufa, sacudían los sartenes, ponían música en el estéreo de la sala. Un día los habitantes de la casa decidieron que ya estaban hartos y mandaron a bendecir el lugar, pero eso no solucionó absolutamente nada. Después le pidieron ayuda a alguien que trabajaba la brujería. La persona les estuvo llenando de humo toda la casa, encendió velas e hizo otras cosas que aquella familia nunca quiso contar, aunque tú te has de imaginar lo que tuvieron que hacer para dejar limpia la casa de los ruidos, de las sombras y de las presencias que mantenían la noche inquieta. Ellos dijeron que les funcionó. Después de la ayuda que les dieron, en la casa dejaron de asustar. Para mí que tuvieron que dar ofrendas, y tú ya sabes de cuáles. Sé tanto de lo que pasó porque mi tía se iba a meter a casa de estas personas a platicar horas sobre lo que pasaba en ese lugar. Cuando a ella la enteraron, juraban que la tranquilidad que apareció al día siguiente de la limpia nunca se había sentido antes. Pudieron dormir plácidamente y sobre todo descansar sus 8 horas de corrido, pero 1 o 2 semanas después ocurrió algo distinto. La señora no supo por qué se levantó en la hora más oscura de la madrugada. Tal vez la boca seca la despertó para que bebiera un poco de agua. Un detalle, no fue ningún ruido ni nada dentro de la casa. Abrió los ojos en la oscuridad y vio un reflejo moviéndose en el techo. Fue muy evidente que ese destello lo provocaba algo que estaba afuera de la casa, pues entraba por la ventana. La pequeña lucecilla no parecía estar siendo movida por el viento. Según la señora, daba la sensación de que eso estaba buscando llamar su atención. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana. Afuera, en el enorme patio de la casa, no muy lejos de esta había un pequeño cuarto. Era una bodega adjunta a un asador de carnes a unos 20 metros del inicio del patio.
De verdad quiero que te imagines una casa grande, no como las de la ciudad, un terreno enorme con un patio excesivamente amplio. Para ese momento ni siquiera habían terminado de limpiar el jardín completo, mucho menos habían hecho uso de los asadores ni de las estructuras a sus alrededores. Según le contaron a mi tía una vez, en realidad estaban esperando el momento adecuado para remodelar y demoler todo eso, pues se veía anticuado y como de otra época. Esa noche en que la señora se asomó por la ventana para buscar aquello que estaba provocando un reflejo en el techo de su recámara, se encontró a una persona bajo el dintel de la entrada de la bodega que te contaba, junto al asador más grande. En sus manos sostenía un espejo que inclinaba hacia arriba y abajo para que la luz que entraba a la recámara se moviera en el techo. A la dueña de la casa le pareció muy extraño encontrarse en su patio a una persona que no reconocía como alguien de su familia, pero fue aún más extraño ver que el espejo que sujetaba a esa persona era el que ella tenía en su recámara, o solía tener en su recámara, pues con tan solo mirar a sus espaldas se encontró con que este mismo espejo hacía falta en la pared donde fue instalado. Ese día no estaba su esposo, por lo tanto la mujer salió a levantar a uno de sus hijos para que la acompañara a ver. Tan convencidos estaban de que no eran fantasmas que salieron de la casa y caminaron hacia la bodega temiendo que una persona se hubiera metido a la propiedad. No vieron a nadie en la bodega, aún así se acercaron con precaución porque según ellos lo más probable era que todavía anduviera cerca el sujeto. La puerta de la bodega estaba cerrada, tenía un candado y una cadena. Como no tenían llaves ni del cerrojo ni del candado, lo único que hicieron fue golpear la puerta esperando que, si había alguien dentro, escuchara la orden de que saliera de inmediato de la propiedad. Esto no tenía mucho sentido porque un candado y una cadena en la parte de afuera no se pueden poner desde adentro. Guardaron silencio por si escuchaban movimiento en el resto del patio. El muchacho entonces lanzó al vacío una supuesta última advertencia. ¿Qué habría pensado que haría con aquella cosa que sostuvo en manos el espejo aquella noche? Se regresaron a la casa y se fueron a dormir convencidos de que había sido una ilusión o parte de un sueño muy vívido de la señora. Nuevamente, ya no pensaban que fueran fantasmas. De una vez te voy a decir que lo que sacaron de esa casa, el intruso que corrieron con humos, inciensos y gritos, no se fue de la propiedad, solo se movió del lugar. La madrugada siguiente, a todos despertó un asqueroso zumbido que retumbaba en todos los espacios y las habitaciones. Ellos dijeron que las horribles moscas volaban por toda la casa, pero se concentraban en el patio. Estaban por todas partes. La señora le contó a mi tía que parecía como si las moscas hubieran entrado a avisar que había algo para ellos afuera. También había entrado un extraño olor a la casa, mismo que se fue haciendo más grande mientras más se acercaban al asador. En la puerta de la bodega del patio, a unos pasos de la entrada de la casa, una cortina de moscas bajaba desde el techo y cubría toda la entrada. Tal vez has visto esa imagen en televisión, pero con abejas, nunca con moscas. Provoca náuseas imaginarlo siquiera. La bodega parecía el enjambre. La peste que inundaba el patio era provocada por la muerte, por los gases que libera la descomposición. Tenía que haber algo pudriéndose adentro. El dueño de la casa le echó al tejido de moscas una gran cubetada de agua que solo derribó unas cuantas, pero no dio gran resultado, puesto que había muchas otras cerca del nido que rápido se integraron y volvieron a cubrir la entrada. La señora y dos de sus hijos regresaron al interior de la casa porque ahí no se podía respirar.
El olor a podredumbre era asfixiante. El papá sacó un galón de gasolina que casualmente tenía en la cajuela de la camioneta y con este empezó a rociar la base del cuartito. El olor del combustible ahuyentó a varias moscas, pero cuando lo prendieron con fuego y se hizo la llamarada, por montones comenzaron a caer. Me imagino que debieron haber vertido demasiada gasolina, pues las llamas se levantaron tan alto que de otras casas se podían ver las rojizas luces del incendio. La gente salió a la calle y varios tocaron el timbre de la casa para cerciorarse de que todo estuviera bien. Había humo negro, olor a combustible, moscas quemadas, a podredumbre. Aquello era toda una pesadilla. Pero cuando vino el verdadero horror fue cuando aparecieron los gritos al interior. Era la niña, la menor de todos los hijos. El señor sintió tanto miedo que pensó que le iba a dar un infarto, pues aunque sabía que su hija estaba adentro de la casa a salvo con su madre, los gritos eran tan reales que no pudo reaccionar de otra manera más que hacer todo por sacar lo que sea que había ahí dentro. Te repito, aunque se oían idénticos a los gritos y la voz de su hija, para ese momento la pequeña ya estaba de vuelta en su cuarto. Era la cosa que había abandonado la casa imitando a la niña. No me cabe duda de que la tenía muy bien estudiada, pues había vivido mucho tiempo con ella. Al igual que la noche anterior, la puerta de la bodega estaba bien cerrada con cadena y candado. Nosotros vimos al dueño de la casa cuando se lo llevaron al hospital. Al no ver agua o arena que pudiera apagar el incendio, el señor pensó que podría arrancar las cadenas, que aunque no se veían nuevas, todavía eran firmes y servían bien para su propósito. Metió las manos y los brazos a las ardientes llamas, agarró las cadenas a tirones, pero lógicamente no pudo hacerles nada. La señora salió alarmada a preguntarle qué hacía o por qué hacía eso. Los gritos de la niña se seguían oyendo según él, aunque en realidad solo él parecía estarlos escuchando. Por la adrenalina no sintió nada cuando metió los brazos al fuego, pero momentos después, cuando le dijeron que la niña estaba bien, sintió un dolor tan fuerte que perdió la conciencia inmediatamente. Alguien de los vecinos llamó a los bomberos, quienes tuvieron que acudir a calmar el incendio. Al final, uno de ellos rompió la cadena para ver qué había dentro, pues a pesar de que ahora la mezcla de olores era aún más pesada, seguía siendo relevante el hecho de que olía a muerte. A simple vista, podría ser la escena de un crimen. Cuando se abrió la puerta, no se encontró nada dentro. Las paredes estaban llenas de hollín por la combustión de la gasolina. No había qué o quién estuviera despidiendo tal pestilencia. La familia mandó a derribar lo que quedaba de dicha bodega y supuestamente también a limpiarla de males. Nuevamente hubo un periodo de aparente tranquilidad, unas 2 o 3 semanas en que no ocurrió nada. Ahora aquella cosa se había ido a poblar el árbol más alto. A la fecha, de ahí vienen las risas, los llantos, los gritos. Yo he dejado de vivir por la zona desde hace unos años, pero cuando voy de visita me ha tocado escucharlas muy a lo lejos, muy de madrugada. Mi hermana dice que lo que más le asusta es que esa propiedad ya no está habitada y aún así, además de todo lo que pasa en el patio, en la casa, en algunas noches, aún brillan los cirios. La camioneta. En enero del año pasado, mi esposa y yo fuimos de vacaciones a Guadalajara.
Allá tuvimos un accidente y nos vimos obligados no solo a suspender el viaje, sino a pasar unas semanas en el hospital. Pero esta historia no trata de eso. Trata de algo que le pasó a mi hermana cuando llegó a la ciudad para vernos, casi inmediatamente después de que se enteró de que estábamos internados. Tomó el primer avión a Guadalajara, abordó el vuelo de la 1:30 y llegó 2:50. Luego de tomar su maleta de las bandas, encontró que no había manera fácil de salir de la zona del aeropuerto, pues las filas para tomar el taxi superaban las 200 personas formadas. No sé si hayas estado allá, pero no hay manera sencilla de tomar un transporte que te lleve al centro, a la zona comercial, a la parte turística. Patty caminó toda la plataforma de salida hasta donde vio un cruce seguro, atravesó una glorieta y caminó por la acera izquierda de aquella desesperada avenida. Venía jalando una maleta grande, según nos cuenta, estaba preparada para quedarse más de una semana. El taxi en que viajábamos sufrió un choque. Mi esposa y yo resultamos muy mal heridos. Ella necesitó una operación por la fractura de su pierna y yo sufrí un corte muy profundo y un par de quemaduras. Mi hermana dice que no alcanzó a llegar hasta la esquina cuando de pronto notó que un vehículo se le emparejaba. Una camioneta de pasajeros blanca se detuvo a un lado de ella. Dice que no recuerda absolutamente nada del conductor, pero sí de la pareja de adultos mayores que venían sentados en los asientos de en medio. La señora se acercó a la ventana, asomó la cara y esperó a que Patty se acercara para hablar con ella. «Linda», dijo la mujer, «nosotros ya pagamos por esta camioneta y vamos solos. ¿No quieres un ride al centro?» Mi hermana se acercó un poco más para ver si era cierto que venían solos, aunque confiesa que no sintió ninguna clase de desconfianza proveniente de aquellas personas. Quería asegurarse de que no fuera a ser una molestia para los señores. No sé por qué es ella así. El hombre que acompañaba a la señora era de su misma edad y tenía el mismo porte simpático de ella. Patty dice que parecían esa clase de turistas jubilados que llevan mucho dinero para gastar. Mi hermana jaló la palanca para abrir la puerta de la camioneta. La señora se recorrió hacia el centro para poder abatir una sección del asiento y así mi hermana pudiera abordar. Subió la maleta y luego se subió ella. La pareja de ancianos dio la orden al chofer de que avanzara y en minutos ya estaban en la carretera. Al principio, entre mi hermana y los señores no se intercambió ninguna palabra, pero luego la señora volteó y empezó a hablarle de sus hijas. Dice que la mujer tenía un arete en la oreja izquierda, el cual acariciaba casi obsesivamente. Tengo que mencionarlo porque es muy importante para lo que sucede a continuación. Patty recuerda que no estaba escuchando lo que decía la persona, sino que toda su atención estaba vaciada en el círculo dorado que la señora tocaba y tocaba con el dedo índice y el pulgar, como si la estuviera hipnotizando con él. De pronto, mi hermana sintió que se mareaba, su respiración se volvió pesada y lo que veía se distorsionó un poco. Como si la mujer supiera que era exactamente lo que le estaba pasando, le tocó la cara, que por cierto la tenía toda fría, y le dijo que le iba a dar algo para el mareo. Volteó un poco hacia el frente y casi sin tardarse nada, volvió con un par de pastillas y una botellita de agua. Se las puso a mi hermana en la mano, pero esta dudó un poco antes de llevárselas a la boca. Dice que estaba tan concentrada en poder respirar profundamente, como ella sabe que se alivian un poco las náuseas, que de pronto sintió que la señora le estaba metiendo las pastillas a la fuerza. El amargo sabor de la medicina le hizo pedir la botella de agua para tragarse los comprimidos inmediatamente. El alivio vino al instante, ni siquiera fue necesario que la pastilla llegara al estómago. Patty dice que como por arte de magia, tras el primer trago, se sintió como sin nada, pero ahí fue cuando empezó todo lo demás. La señora en ese momento miraba al frente, tal vez le estaba dando alguna clase de instrucción al chofer.
Cuando mi hermana le dio las gracias, entonces volteó, pero no era la misma persona. Era otra mujer que no se veía amable, amigable o tranquila. Patty inmediatamente buscó atrás y adelante. Tal vez había alguien más que ella no había visto. Tal vez el mareo aún no había pasado por completo. Se talló los ojos y miró, pero en la camioneta no había nadie más que esa mujer que la veía con extrañeza. La pareja de ancianos se había esfumado, pero no era lo único. Afuera, en la ciudad, ya no era de tarde, el sol también se había esfumado y la noche era muy oscura. Mi hermana dice que no sintió la transición de luz a oscuridad porque le pareció como si hubieran entrado a un túnel. ¿Y los señores?, preguntó Patty. Se bajaron hace rato, dijo la nueva pasajera. Cuando mi hermana escuchó esto, de pronto sintió que la camioneta no se movía. Sé lo que estás pensando. Patty también lo pensó. Por eso mismo es que se tardó tanto tiempo en contarnos eso que le había ocurrido, porque no sabía ni por dónde empezar. La camioneta estaba estacionada en una calle solitaria, pero peor aún, en una calle desconocida de una ciudad que ella jamás había visitado antes. Miró que aún estaba su equipaje a la mano y también su bolsa. En su interior aún estaba la cartera con el dinero y las tarjetas. Eso la hizo tranquilizarse un poco, aunque era imposible olvidar lo otro que le estaba ocurriendo en ese momento. Lo siguiente que notó fue que la camioneta en la que venía no era la misma que ella había abordado. Los asientos estaban hechos pedazos, estaban sucios, olían mal. En el piso del vehículo había basura en descomposición. Patty tuvo problemas para abrir la puerta porque estaba atorada y oxidada. Para su suerte, nadie le impidió hacerlo. Al bajar se encontró con que el vehículo distaba mucho de ser o parecer el que tomó en el aeropuerto. Este último se encontraba abandonado en la calle y ni siquiera tenía llantas. ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó ahí? Tal vez quisiera saber qué sucedió después. Se pone más extraño a cada segundo. Ni la otra mujer seguía cerca cuando ella descendió. De un momento a otro la camioneta estaba vacía y ella era la única persona en ese oscuro lugar. Patty se llevó las manos a la cabeza cuando comenzó a caminar. Dice que entonces se dio cuenta de que había algo mal con ella, pues a pesar de que veía que se movían sus pies, sentía que no caminaba. Llegó a la esquina en donde un farol alumbraba bien la calle, la acera y la fachada de una casa. Buscó en las 4 esquinas, en los 4 postes, pero en ninguno de ellos vio la señalización que le indicara el nombre de la calle ni el de la colonia. Lo que sí encontró fue a una persona sentada en una silla en el pórtico de la casa más cercana. Mi hermana dice que algo en la cara de esa mujer se le hizo familiar, aunque en un principio no muy bien sabía de dónde. Luego pensó en unas tías, primas de mi mamá que viven allá en Guadalajara. Inmediatamente después de que lo pensó, la persona se levantó de su asiento y lentamente caminó hacia la calle. «¿Tía Carmen?» «Sí», respondió la mujer. «Perdón, Carolina», corrigió mi hermana. «¿Qué haces tan tarde en la calle?» Mi hermana no se podía creer esa enorme casualidad. A pesar y después de todo, había llegado a un lugar seguro y con una persona conocida. La tía se le acercó y le dio un abrazo. A Patty le volvió ese sentimiento de antinaturalidad cuando los cuerpos se tocaron, pues dice que no sintió como si estuviera abrazando a una persona, y más bien al tacto le vino la sensación de que entre sus brazos estrechaba una liviana cortina o un vestido vacío. ¿Sería un fantasma?, se preguntó. Tía Carolina miró a mi hermana a los ojos, la tomó de la mano, eso sí lo sintió, y le dijo que si no quería pasar a ver a su mamá.
Mi madre falleció hace 12 años y aún así Patty accedió a pasar. El pasillo que le seguía a la entrada era muy largo y en él no había luz. Luego de bastantes pasos llegaron al patio de la casa. Ahí había una cama, en donde debería existir una fuente según el acomodo del jardín, de los caminitos de piedra y de los árboles. Yacía una mujer envuelta en sábanas blancas. Patty la vio y se echó a llorar. Ella dice que era igualita a mi madre, pero que su voz se escuchaba lejos, como si viniera de abajo de la cama o de adentro de la casa. Se acercó a ella, se puso de rodillas ante sus pies, se los quiso besar, pero de pronto no había nada bajo las sábanas. Mi madre, según Patty, le pidió que se acercara y luego se puso el dorso de la mano junto a la mejilla como si estuviera por decirle un secreto en voz baja. «Si sabes que tu hermano falleció», le dijo con un tono solemne y escalofriante. El hermano del que hablaba era yo, y según mi madre muerta le estaba contando, en un accidente de auto yo había perdido la vida. Patty no sabe de dónde, pero de pronto mi mamá sacó una caja de metal. Un objeto parecido, dice ella, solo lo había visto en una iglesia. Un sagrario dorado, una pequeña caja de metal que dentro de un recinto religioso se guardan las hostias sagradas. Ahí le pidieron a mi hermana que dejara todo el dinero que traía consigo, para el velorio, para los gastos del hospital, para el entierro. Obviamente eso no podía ser otra cosa más que un sueño o una alucinación, solo que ella jura que nunca antes había tenido una sensación tan viva en sus sentidos de lo que estaba ocurriendo a sus alrededores. Patty sacó la cartera y de ella extrajo todo el dinero en efectivo que cargaba consigo. Cuando colocó las tarjetas en la ranura, tuvo que digitar números en un teclado. Al depositar todo en la caja se escucharon golpes metálicos, eco y luego silencio. Por unos instantes la falta de ruido ensordeció el ambiente, pero entonces, como si la casa hubiera tropezado, el piso, las paredes, la cama que mi hermana tenía enfrente, árboles y plantas se sacudieron. Por un momento el sueño o la pesadilla pasaron por un bache. En el patio aparecieron brevemente la anciana y su esposo, los mismos que la habían hecho abordar la camioneta. Al encontrarse las miradas rápidamente retrocedieron y se escondieron en la oscuridad de los árboles del patio. Patty estaba muy sacada de contexto, desconcertada, extrañada, pero de repente algo la volvió a llevar a la fantasía. Las manos de mi madre la habían tomado del rostro, luego le acariciaron el cuello, le quitaron la cadena que de este colgaba. Después siguió recorriendo hombros, brazos, con cautela le desprendió las pulseras y los anillos. Después de eso comenzó a sentir mucha debilidad, tanta que tuvo que sentarse en la cama para no caer al suelo desfallecida. Al momento en que descansó el cuerpo sobre el borde del colchón, sintió como desaceleración, como cuando te has puesto borracho y te has ido a la cama y todo te da vueltas. El mareo la hizo recostarse en una cama que parecía moverse al ritmo de un coche a velocidad normal. Cerró los ojos y luego los abrió cuando sintió que unos fuertes brazos la cargaban. Entreabrió de nuevo los ojos, pero todo se veía borroso. Ya no estaba en el patio de ninguna casa, se encontraba recargada ante la fría fachada de un edificio. La persona que la había colocado en el suelo caminó de vuelta hacia una camioneta y la abordó. Patty quiso ver lo que ocurría, pero seguía muy débil. Lo único que alcanzó a notar fueron los rostros de los ancianos, de aquellos mismos que la habían interceptado en el aeropuerto. Mujer y hombre se asomaban por la ventana de la misma camioneta que ella había abordado erróneamente. Momentos después el vehículo arrancó y la calle quedó muy silenciosa. Patty se quedó reposando un buen rato hasta que poco a poco pudo recobrar conciencia y control de su cuerpo.
Seguía mareada y confundida, pero ahora podía levantarse y caminar, aunque no pensar bien ni hablar. Sabía que esas personas la habían drogado con alguna sustancia, solo que todavía no entendía cómo, ni con qué o para qué. Las pastillas para el mareo, obviamente. Poco después vio que a su lado su bolso se hallaba vacío. No tenía el dinero y no quedaba nada en las tarjetas. Parte de lo que vio y vivió fue un sueño y una alucinación. Momentos adelante descubrió que la habían dejado en el hospital donde a nosotros nos tenían internados. A ella también la ingresaron a revisión y estuvo bien hasta un día después de su llegada. Desafortunadamente era mucho el dinero que traía consigo y que le quitaron, dinero que iba a utilizar para los gastos de nuestro accidente. Esa situación se tuvo que resolver de alguna manera. Lo que al día de hoy nos asusta es pensar en lo que puede sucederte si subes al coche de un desconocido, en lo que resulta de aceptar un gesto amable de una pareja de ancianos. De esto que le pasó a mi hermana no nos enteramos sino hasta que estuvimos todos de vuelta en la Ciudad de México. Entonces por fin nos dijo que la habían hipnotizado, que le habían robado, que había tenido horribles visiones y que hasta había visto a mi madre muerta. Algo nos sospechábamos porque siempre estaba pensativa y como temerosa, pero un día, precisamente el día antes de abandonar Guadalajara, llegó toda pálida de la calle porque algo le volvió a suceder. No nos quiso decir qué le había pasado, pero después nos contó que salió a caminar para buscar una farmacia y en el camino se encontró la camioneta abandonada, la casa con el largo corredor y el patio lleno de árboles, y que puede jurarlo por propia madre que a ella misma la vio asomada por la ventana del primer piso de esa construcción abandonada, con las joyas que le quitó, los collares, los aretes y los brazaletes. Por esta noche ha sido todo. Esperamos que este par de historias te hayan gustado. Suscríbete si no lo has hecho. Activa las notificaciones si no te quieres perder los estrenos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.